Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana que podemos venir y hacer memoria. Antes de cantar el himno 261, vamos a orar, ¿sí? Padre Santo, que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos las infinitas gracias en esta mañana porque un grupo de tu redimido, comprado, Señor, a precio de sangre, podemos venir a cumplir este mandato que tú nos diste, de hacer memoria de ti. Señor, en la mesa está el pan, el vino, que simboliza tu cuerpo santo, inmaculado, y en la copa, Señor, está el vino, que simboliza tu sangre preciosa, esa sangre, Señor, que nos limpia, nos limpiará de todo pecado. Señor, auxílianos con tu Santo Espíritu en esta mañana para que nuestra oración llegue a tu santa presencia. Oramos, Padre Santo, y te damos las infinitas gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. 261 dice: Jesús, qué dulce nombre, a lo que te queremos, siempre a tu amor, real loor, de gracias rendiremos. Que así sea en esta mañana. Puesto de pie el 261. Jesús, qué dulce nombre, a los que te queremos, siempre a tu amor realor, de gracia rendiremos, tu gloria celebramos del fondo de nuestra alma, con gratitud por tu salud y de tu paz la Jesús, qué dulce nombre, por el ser que tú amas, tu pueblo aquí reunido Jesús, qué dulce nombre, nos habla de tu vida y tu poder en bien hacer, tu gloria conocida, al mundo tú viniste, mas por tu cruz con bella luz al hombre bendijiste. Jesús, qué dulce nombre, es tuya la corona, divinidad y humanidad están en tu persona. Nos revelaste el Padre, su grande amor mostraste, su gracia acá, su gloria allá, tú solo desplegaste. Buenos días, hermanos y hermanas. Para seguir adorando
y haciendo memoria de nuestro amado Salvador, primero hacemos memoria y adoramos, vamos a orar y después vamos a cantar un himno, el 248. Oramos. Padre, gracias por el tiempo que podemos disfrutar junto a los hermanos, para que de esta forma podamos hacer memoria de nuestro amado Salvador. La obra que Él hizo a favor de nosotros, su muerte vicaria en la cruz, su sepultura, pero también su resurrección. Con esta reunión, Señor, reafirmamos y disfrutamos de la vida de Cristo, sabiendo que Él está entronizado y también sabemos que pronto vendrá a buscarnos. En esa expectativa queremos vivir, Señor, disfrutando de la comunión íntima contigo, pero también una vida de santidad y de pureza, en la cual podamos honrar tu nombre y de esta forma también poder ver, mostrar a este mundo que vive en tinieblas cómo es vivir la vida en la luz de Cristo. Señor, a pesar de nosotros, queremos, Padre amado, que el testimonio de nuestro amado Salvador se divulgue por todo el mundo. Y en esta oportunidad que también nos dé la paz para poder disfrutar de la alabanza, la oración y también la adoración. Evidentemente hemos cantado ese himno, Jesús, qué dulce nombre. Podemos disfrutarlo cada uno de nosotros, que lo podamos vivir, que podamos alegrarnos a pesar de las circunstancias. De esta manera, en esta comunión íntima, podamos, Padre querido, ofrecerte nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El himno 248. Dice, cual mirra fragante que exhala enredor, su rico perfume, suavísimo olor. Tu nombre, oh mi amado, en mi corazón, infunde alegría y satisfacción. Dice la última estrofa, Jesús, tierno nombre de precio y valor. Tu nombre bendito, Jesús Salvador. Por cima de todo, sin par, sin igual, exhala fragancias de amor celestial. 248. Rico perfume, suavísimo olor.
Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, porque tú nos has levantado, Señor, con un propósito, como lo hacemos todos los domingos, Señor, porque tú, Señor, has establecido, Señor, la Santa Cena, y venimos a adorarte, Señor, venimos a alabarte, venimos a hacer memoria de ti, Señor, hasta que tú vuelvas, Señor, como tú lo has prometido, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por este primer día de la semana. Gracias, Señor, por adorarte, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor con el coro número 5. Vamos a orar, hermano. Nuestro Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, reunidos, Señor, tus hijos, tus hijas, Señor, somos comprados a precio de sangre, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has dado, cuando estábamos un día, Señor, muertos en vuestros delitos y pecados, pero, Señor, tú nos salvaste, nos diste vida eterna, Señor.
Gracias, Padre Celestial, porque tú has triunfado aquella muerte, Señor. Señor, tú has ganado la batalla, Señor. Por eso el himno que cantamos también, Señor, triunfo, triunfo, que Él triunfó, Señor, la muerte. Señor, cuántas gracias te damos, Señor, porque el Señor Jesús ha abierto ese camino nuevo y vivo, Señor. Como dice en tu palabra, porque yo soy el camino y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque un día estábamos sin Cristo y sin esperanza, porque realmente, Señor, nuestro rumbo era el infierno. Pero de allí, Señor, tú sacaste al plus, a tu presencia. ¿Cuánto te debemos, Señor? Porque somos salvos por la gracia, no porque merecíamos, Señor. Porque, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros. Señor, en esta mañana venimos, Señor, a adorarte, darte gracias por este símbolo que nos habla el pan de tu cuerpo, que fue, Señor, en aquel día. Tú has dejado las enseñanzas, Señor, hace la memoria de mí. Y la copa también, Señor, nos habla la sangre preciosa que Él derramó en aquella cruz del Calvario. Señor, tú has muerto, fuiste sepultado, pero al tercer día, Señor, has resucitado, Señor. Tú vives. Señor, muy pronto volverás, Señor, a levantar tu iglesia, Señor. Señor, mientras que estamos aquí en esta tierra todavía, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a estar atentos a la voz tuya, Señor. Te agradecemos, Padre querido, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Qué lindo, hermanos, estar reunidos alrededor de la mesa del Señor, ¿verdad? Es un privilegio distintivo y único que tenemos solamente los hijos e hijas de Dios. Es decir, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. No hay evangelio sin palabra de arrepentimiento, ¿verdad? Hoy el mundo ha eliminado dos palabras fundamentales del evangelio. Eliminó la palabra arrepentimiento y la palabra perdón. A mí no me importa. No tengo nada que arrepentirme. Pero gracias a Dios que nosotros un día sentimos el llamado de Dios por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido. El arrepentimiento es cambiar, aquí viene el arrepentimiento. No es sentimentalismo, es esto, cambiar la manera de pensar. A lo mejor yo pensaba que era muy bueno, que no le había hecho mal a nadie, como dice mucha gente, ¿no? Yo no le hice mal a nadie, pero cuando oí la voz del Evangelio que me dice, eres pecador, cambié la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Y ustedes recuerdan, uno de los ejemplos más hermosos de la Biblia del arrepentimiento es el hijo pródigo. ¿Cuándo se arrepintió el hijo pródigo? ¿Cuando se encontró con su padre? No. ¿Cuándo se arrepintió? Él estaba entre los cerdos. No podía ni comer de los algarrobos que comían los cerdos. Estaba harapiento, realmente destruido. Y ahí empezó a reflexionar. El centro de control del individuo. El hombre es, dice la Biblia, lo que son sus pensamientos. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y ahí cambió. Dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado ¿contra quién? Primero contra el cielo. Miren qué lucidez que Dios produce cuando hay arrepentimiento. He pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme ya no más como tu hijo, como un jornalero, pero quiero volver al hogar. Arrepentimiento, cambiar la manera de pensar. Y la consecuencia del arrepentimiento es recibir el perdón de Dios. Perdón es remitir la culpa hacia otro lugar. Cuando Dios nos perdona, ¿a dónde remite mi culpa, tu culpa? ¿A dónde la remitió? ¿A dónde la envió? ¿Lo olvidó? Dijo, bueno, aquí no ha pasado nada. ¿Dijo eso Dios? ¿Puede decir eso Dios?
No, está contra el carácter de su misma persona. ¿Saben dónde remitió la culpa? Ese es el precioso intercambio que Dios hace al pie de la cruz. Cuando yo voy al pie de la cruz y me arrepiento, Él toma mis pecados y los remite, los pone ¿sobre quién? Sobre la persona de Jesús crucificado por mí. Y toma la inocencia perfecta de Jesús y me la imputa a mí. Como si yo nunca hubiese pecado. Y eso es un término legal que se llama en la Biblia justificación. Es cuando el juez analiza al reo y dice al acusado, aquí no hay culpa, está justificado. Qué maravilloso, hermano. Por eso vamos a cantar el 287, que dice, triunfo, triunfo. Cantemos la gloria del Rey poderoso por cuya victoria. 287, de pie, por favor. Quiero considerar rápidamente un pasaje en Deuteronomio, capítulo 16. Un hermoso pasaje, Deuteronomio, capítulo 16. Versículo 1, 2 y 3. Vamos a leer y considerar 3 versículos de este capítulo 16. El título en algunas Biblias dice Fiestas Anuales. Comienza así el pasaje. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas
y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de Egipto, de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida, subrayelo si quieren en su Biblia, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Es palabra de Dios. Evidentemente nuestro Padre Celestial conoce cómo somos. Tenemos falta de memoria. Todo comienza aquí, en la mente. Proverbio capítulo 23 dice que todo comienza en la mente. Según como uno piensa, uno es, ¿verdad? Es por esa razón que el Señor, ya desde los primeros albores de la humanidad, instituyó ciertas fiestas o memoriales para reactivar los hechos o impresiones olvidadas. ¿Qué es la memoria? La memoria es la facultad del cerebro para retener, recordar eventos del pasado, sean sensaciones, impresiones, sentimientos o ideas concretas. Como decía un cantante popular, todo está guardado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Muchas veces luchamos por borrar de nuestra mente aquellas experiencias negativas que hemos transitado. Pero el Señor nos muestra, la Biblia nos muestra, que pueden cumplir esos hechos del pasado un importante papel en nuestra vida espiritual. ¿Qué es importante no olvidar? En estos 3 versículos leemos primero que en el pasado este pueblo había sido esclavos. Un esclavo no tiene derecho, no tiene voz, no tiene esperanza. Es triste la vida de personas esclavas. Claro, esto quedó en el pasado, ¿verdad? ¿Quedó en el pasado? ¿Saben que no? Y vamos a mirar. Hoy hay personas esclavas. Ustedes han leído por las noticias el trato de personas, trata de personas. ¿Saben qué trata de personas? Tráfico de seres humanos. Para distintos trabajos, forzados, sexuales, lo que quiera. Siglo XXI. Cuando uno pensaba que esto era cosa del pasado. No. Y se acentúa cada vez más, cada vez peor. Y no está muy lejos de nosotros, ¿eh? No hay que pensar en lugares de África o lugares remotos de donde estamos nosotros. Quizás a la vuelta de casa pasa eso. El pueblo de Israel era esclavo. No tenían la mínima oportunidad de salir de esa situación. Decíamos, nacimos esclavos, vivimos esclavos, ¿y cómo van a morir? Vamos a morir esclavos. ¿Acaso Dios se había olvidado de su pueblo? ¿Por qué ocurría esto? ¿Sabe por qué ocurría esto? Porque el pueblo se había olvidado de Dios. No que Dios se olvidó, el pueblo se olvida, nosotros nos olvidamos. Por eso es importante tener memoria. En segundo lugar, ellos tenían que ver cuál era su presente. Ahora ellos eran libres. Y la pregunta es, ¿cómo fue posible su liberación? Tenían que recordar que su salida no fue por ninguna hazaña o mérito personal. Entonces tenían que recordar que el mismo Dios intervino para sacarlos de esa situación. Dios mismo intervino. Pero en tercer lugar, tenían que recordar quiénes eran, tenían que recordar su presente
Pero ¿saben qué tienen que recordar? Que se pagó un precio. Hubo un precio que pagar. Toda una nación fue devastada con todo tipo de calamidades, plagas, que dejaron el país en ruinas, como el caso de Egipto. Y sufrieron la muerte de los primogénitos. Las 10 plagas de Egipto. Yo muchas veces escucho a los periodistas las 7 plagas. Fueron 10 las plagas. Desde el más pobre hasta el más encumbrado lloró la muerte de su hijo. ¿Todos? No. Salvo aquellos que cumplieron y creyeron a la palabra de Dios, haciendo lo que se le había mandado. El precio o el valor de la obediencia, podemos ver también aquí. Pero hicieron lo que se le había mandado. ¿En qué consistía este mandamiento? ¿Qué era el mandamiento? Cada familia debía tomar un cordero, degollarlo y su sangre puesta en un recipiente. Con esa sangre debían pintar los postes y el dintel de cada casa. Dijera un autor que no tenían que pintar la raya de entrada del piso. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo nunca puede ser pisoteada. Aunque muchos hoy la pisotean. Cuando hacían esto, esa noche pasaría el ángel heridor, el ángel de la muerte, casa por casa, y cuando veía la sangre en los postes y en el dintel, no entraba. Y aquella familia no sufría daño alguno. No así en aquellos que no obedecieron a la palabra de Dios. Y hubo, para aquellos que no obedecieron, una gran mortandad, lloro y lamento. En cuarto lugar, ellos tuvieron una partida apresurada. Dice la Escritura, salieron de aquellas tierras con lo que tenían puestos. No había tiempo que perder. Y así peregrinaron en el desierto sin que le falte cosa alguna. Pero ahora ellos, de haber sido un pueblo miserable y esclavo, Dios los transformó en una nación grande y próspera. Estos hechos del pasado y del presente le ayudarían a ser agradecidos. El olvido y una falta de conciencia espiritual nos lleva a un corazón de ingratitud. Ahora, qué buena la historia, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque también nosotros tenemos una situación similar a los israelitas. Efesios capítulo 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vivíamos alejados de Dios, en una carrera de pecado sin fin. No teníamos satisfacción de lo que hacíamos y tampoco teníamos esperanza. Pero dice Pablo cuando escribe a los Efesios, pero Dios con el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Jesús. Y todo esto por pura gracia de Dios. No hay ningún mérito en nosotros. Es por esta razón que no debemos olvidar que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué hicimos nosotros? Absolutamente nada. La salvación es gratuita, por supuesto, pero para que sea gratuita para nosotros, alguien pagó un precio. No hemos sido rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, dice Pedro,
sino con la sangre preciosa de Cristo, cual un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre del Señor. En esta mesa hay pan y vino, símbolo del cuerpo santo del Señor y su sangre, derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. No debemos olvidarnos, hermanos, que disfrutamos de estas bendiciones porque hubo un precio. El Señor Jesús ocupó nuestro lugar en el Calvario para salvarnos del infierno y disfrutar de la bendición de ser un hijo de Dios. La gratitud nos lleva a recordar a cada paso de nuestro andar a la persona de Dios, de donde fluye todas las cosas buenas, como dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Con Él no hay ningún cambio ni sombra de variación. Por eso en esta mañana nos hemos reunido con el deseo de que juntos podamos alabar el nombre de Dios. Podamos alabar su nombre. Podamos hacer memoria constante, siempre, y podamos también adorarle, porque somos adoradores. No un domingo a la mañana. El adorador adora siempre. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a nosotros a poder cada día y en cada momento disfrutar más de sus bendiciones. Repito, qué linda es la palabra de Dios y recordar la historia de Israel porque nos anticipaba lo que Dios iba a hacer rescatando el modelo original de Dios del Edén. No podía Satanás tener la victoria en el Edén, hizo pecar a Adán y Eva, pero Dios tenía un proyecto y ese proyecto lo iba a llevar a cabo y fue llevado a cabo no solo en su pueblo Israel, que en cierta parte fracasó, como decía Ernesto, porque se rebelaron contra Dios, sino en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Cristo se restaura el modelo original de Dios. La iglesia es una familia, la familia de Dios. Entonces, el Señor instituyó este simbolismo para que, como decía Ernesto, no olvidemos. Y hay un salmo, ¿cuál es el salmo que dice? Bendice alma mía a Jehová, ¿y qué? Y no te olvides de qué, de ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál es el primero que menciona el salmista David en ese salmo? El perdón. Todo comienza por el perdón. Si no nos hubiéramos arrepentido, no tendríamos el perdón de Dios, todo esto sería inútil, ¿verdad? Pero esto es una gloriosa realidad. No es un rito, es algo que estamos celebrando. Cristo vive y está vivo, sentado a la diestra de Dios y le estamos adorando en espíritu y en verdad. Vamos a orar por el pan, que ustedes saben y lo repetimos, que el Señor instituyó y dijo que el pan representaba su cuerpo, perfecto, su cuerpo humano, ¿no? Perfecto, inmaculado, sin mancha, jamás se manchó. Aunque vivió entre los publicanos y pecadores, no vivió aislado en un convento, sino metido en toda la sociedad, sin embargo, jamás se manchó con el pecado. Y ese pan, dijo el Señor, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Así que primero oramos y después vamos a partir el pan y participar todos. Señor, te damos gracias en esta mañana por este precioso tiempo. Qué tiempo tan hermoso, Padre, porque estamos juntos, tus hijos, la iglesia del Señor, que nos has adoptado nada más que por amor, por gracia tuya. Desde el día glorioso que nos hemos convertido, el Espíritu Santo comenzó a ser el residente divino dentro de nosotros y entonces
se produjo la relación filial. Ahora, como dice el apóstol Juan, hijitos, ahora somos hijos e hijas de Dios. Qué maravilloso, Señor. Y Señor, vamos a, obedeciendo lo que tú has instituido, vamos a partir el pan que representa tu cuerpo precioso, inmaculado, sin mancha. Que tú, Señor, entregaste en la cruz por nosotros y el Padre aceptó ese sacrificio para perdonarnos y justificarnos. Así que, Señor, comemos de este pan y nos postramos ante tu majestad y gloria y te adoramos, oh Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Partimos el pan, como lo hiciera nuestro amado Salvador, y lo vamos a hacer ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y falta muy poquito, ¿eh? Bueno, entonces, ahora, después de comer el pan, cada uno de nosotros somos, como decía Ernesto, adoradores. Eso significa que cada uno de nosotros somos sacerdotes, los varones, y sacerdotisas, las mujeres. ¿Qué significa eso? Libre acceso a la presencia de Dios. Porque acuérdense que la adoración es allá, no acá, allá. Hay que entrar en espíritu y por el auxilio que tenemos del Espíritu Santo, entrar en su presencia y adorarle. Hermanos y hermanas, sacerdotes y sacerdotisas. Así que comemos de este pan y continuamos adorando a nuestro Señor y Salvador. Oremos. Señor que estás en los cielos, cuántas gracias te damos porque una vez más pudimos, o estamos, Señor, celebrando esta fiesta, Señor, donde tú venciste la muerte, Señor. Como en las Escrituras, Señor, decían que fuiste golpeado, Señor, has sufrido tanto allí en la cruz, Señor, por amor a nosotros, no lo merecías. Tu palabra decía que eras como un cordero sin mancha, Señor, limpio. Y decidiste, Señor, ir allí para morir por cada uno de nosotros. Señor, siendo pecadores, como decían nuestros hermanos, Señor, mis hermanos, no lo merecíamos, pero sin embargo, tu amor es tan grande, Señor, que lo derramaste todo allí, Señor. Padre, ahora vamos a participar del vino, Señor, que representa la sangre preciosa de nuestro amado Salvador, allí en la cruz. Queremos pedirte que podamos, Señor, tenerlo en nuestra mente, Señor, y poder entenderlo, porque hay muchas veces, Señor, que no lo llegamos a comprender bien, Señor, pero es algo tan importante en nuestras vidas, Señor, que ha marcado un cambio, Señor, en nosotros. Padre, te lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.